Dios le bendiga, bienvenidos. Hoy comenzamos la serie En busca de los propósitos divinos, que tiene la visión de tratar temas que consoliden la fe en el Señor y engrandezcan la actitud de un cristiano comprometido. La clase con la que comenzamos es el origen de la iglesia, que va a estar en Efesios capítulo 1. Nuestra introducción nos dice cómo la carta del apóstol Pablo a los Efesios es la que nos da la mejor exposición en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. Pablo, quien la fundó, predica ahí por primera vez en su viaje de Corinto a Jerusalén alrededor del año 53 después de Cristo. En su tercer viaje misionero, de nuevo llega a Éfeso, donde se quedó por 3 años, siendo en este viaje que la iglesia fue fundada y donde se quedó por más tiempo. Una posible razón para su larga estadía pudo ser porque la ciudad era el centro de la idolatría más importante de entonces. Eso significaba que si el apóstol lograba con la ayuda del Señor una iglesia fuerte y grande, sería un gran triunfo sobre las fuerzas del mal. Y lo logró. Predicó en las grandes urbes como Antioquía de Siria, Corintio, Éfeso, Atenas, Filipos y Roma. Primer punto, Pablo bendice a Dios. Por su iniciativa en el plan de salvación. Les dije que estaríamos en Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo, después de identificarse en este capítulo como el autor de la carta y saludando a los hermanos, continúa diciendo: una doxología que viene de doxa, que significa gloria, y logía, colección. La doxología bíblica se entiende por la adoración, exaltación y alabanza a Dios, hechas con toda humildad y reverencia en reconocimiento a su majestad y a su obra redentora. Las razones por las que el apóstol Pablo bendice a Dios las cita desde el verso 3 hasta el verso 14. Y son porque Dios bendijo a los creyentes con toda bendición espiritual. 2. Los escogió o nos escogió, verso 4. 3. Los predestinó o nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, verso 5. Los hizo o nos hizo aceptos en el amado, eso es Cristo, verso 6. 5. Le dio la redención, nos dio la redención, esto es el perdón de pecados por la sangre de Cristo, verso 7. 6. Hizo abundar en el creyente las riquezas de su gracia, verso 7. 7. Le dio a conocer el misterio de la voluntad, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. 8. Les dio y también tenemos herencia, verso 11. Y los selló con el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, nos dice el verso 13. Cada uno de estos misterios de la fe cristiana se hacen posible únicamente por la revelación de Dios. Humanamente no se pueden comprender. La primera obra por la que Pablo bendice a Dios es porque nos bendijo con toda bendición espiritual, lo que podemos interpretar de 3 maneras. Veamos, la primera, que se refiere a las bendiciones interiores, la del Espíritu. 2. Se puede vincular con la manifestación de los dones del Espíritu Santo, los cuales se mencionan en Romanos 12 del 6 al 8, Primera de Corintios 12 del 4 al 11 y del 28 al 31, y en Efesios 4, 11. La tercera, refiriéndose a las bendiciones de la gracia de Dios que acompañan a la salvación, bendiciones que solo los redimidos pueden disfrutar, como el perdón,
la adopción, la gracia, la relación con Dios, la vida eterna, el cielo y las bendiciones internas que solamente se manifiestan donde vive el Espíritu Santo, ¿verdad? Su fruto. Romanos 5:5, Gálatas 5:22, 24. Las tres explicaciones que les he dado son correctas y es parte de lo que el apóstol quiere transmitir, y añade que estas bendiciones son en los lugares celestiales en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, verso 4. Así que vamos a resumir los versos 3 y 4 de esta manera. La acción que se hizo fue que nos escogieron. ¿Cuál fue el instrumento? Dice en Él, refiriéndose a Cristo. La ocasión, antes de la fundación del mundo, con la finalidad de que fuésemos santos y sin mancha. Y la causa original para este grandioso plan es y seguirá siendo el amor de Dios. Punto B. Por la obra de Cristo. Verso 4. Este verso nos dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que antes que Dios hiciera el mundo y los seres humanos que lo habitamos, supo quiénes habrían de ser su pueblo. Jesús se refirió a un reino que ha sido preparado para los salvos desde antes de que el mundo fuera hecho, cuando dijo: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Pedro dice que Cristo es el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:20. Jacob Arminio, en los años 1560 a 1609, rechazó radicalmente la enseñanza de Juan Calvino respecto a la doble predestinación, que decía que unos eran para ser salvos y otros para que se condenaran. Para Arminio, la salvación es para todos, incluyendo a aquellos que recibiéndola la descuidan y la pueden perder. En otras palabras, no se le niega a nadie. Su manera de interpretar la predestinación de la que habla Pablo en Efesios 1, versos 4, 5 y 11 fue: una, que Dios decretó asignar a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él el mundo pecador encontrara la salvación. 2. Dios determinó salvar a las personas que se arrepintieran y creyeran en su Hijo, así como condenar a todas aquellas que persistan en su incredulidad. 3. Dios decidió administrar con suficiencia y eficacia los medios necesarios para el arrepentimiento y la fe de acuerdo a su sabiduría y justicia. 4. Por medio de la presencia o su eterno conocimiento, Dios anticipó quién sería salvo y quién condenado. Identificándonos con las explicaciones de Arminio que acabamos de dar, decimos que la predestinación de la que habla Pablo es el decreto de Dios para salvar al pecador que pone su fe en Cristo y su obra. Primera pregunta: ¿en dónde se efectúan las bendiciones? El segundo punto que vamos a tratar es un misterio revelado. A dice redención por la sangre de Cristo. Continuamos en Efesios 1. En los versos 7 y 8, Pablo nos va a hablar de dos beneficios recibidos por los creyentes. Uno es la redención y otro es el perdón de pecados. La primera, que es la redención, es una palabra sinónima de rescate. Y así se le nombra en el Nuevo Testamento a la obra de Jesucristo a favor de los pecadores. Mateo 20:28 y Marcos 10:45 lo dicen así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se puede leer cómo redimir o rescatar, pagando cierta cantidad a siervos o esclavos. O sea, se pagaba una cantidad para rescatar
a esta lista. Levítico 19:20, cautivos, Isaías 45:13, personas involucradas en ciertos accidentes, Éxodo 21:30. Pablo toma esta referencia y la usa para describir lo que es la obra de Dios en Cristo a favor de la humanidad. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que sin Cristo todos están bajo la esclavitud del pecado. Romanos 6:16 hace una pregunta: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En esto están de acuerdo tanto el apóstol Pablo como nuestro Señor Jesucristo y los autores del Nuevo Testamento. La única manera de salir de esta condición era que alguien pagara el precio de la liberación, y esto es lo que hizo Cristo al morir en la cruz. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Veamos el segundo beneficio: el perdón de pecados. Nadie puede ser salvo a menos que sus pecados sean perdonados. Colosenses 1:14. Perdón de pecados significa ser absuelto de todos los cargos que estaban en su contra o que estaban en nuestra contra como resultado de la desobediencia a Dios. Cuando una persona cree en Cristo como su único Salvador, es libre de toda culpa. Viene al Señor como culpable y sale justificado. Llega mereciendo el castigo de Dios y sale de su presencia disfrutando su amistad. Estas son las riquezas de su gracia. Nadie merece la salvación. Es un regalo de su gracia. Es un regalo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:8. Punto B. Restauración de todas las cosas por medio de Cristo. Verso 9. En este verso se nos nombra el misterio, que en español es la traducción del griego mysterion. Pablo usa esta palabra en 21 oportunidades en sus escritos para referirse a aquellas cosas ocultas al conocimiento humano y que ahora han sido reveladas por el Evangelio. Estos misterios han sido dados a conocer en Cristo por el Espíritu Santo y por la predicación del Evangelio, por supuesto. Por eso podemos entender lo que Daniel le dijo al rey en Daniel 2:22 y 28. Dice él, refiriéndose a Dios: revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Ahora, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, nos dice Primera de Corintios 2:14. Esto es lo que le pasó a Festo cuando escuchó la predicación de Pablo. Vean lo que le dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Hechos 26:24. Cuando decimos hombre natural se refiere a uno que no ha sido redimido por Cristo. Y parte del misterio es que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo. La Sagrada Biblia, versión crítica, traduce los versos 9 y 10 de Primera de Efesios de la siguiente manera. Esto para que podamos tener mayor comprensión. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad conforme al proyecto que se había propuesto realizar cuando se cumpliera el momento preciso. Recapitular en Cristo el universo, refiriéndose a todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra.
La palabra que se traduce, ahora si volvemos a nuestra versión, de reunir en el griego viene de una raíz que significa cabeza. La idea es que Dios pondrá todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Habrá un solo reino con un solo soberano que corregirá el desorden ocasionado por las rebeliones de Luzbel y de Adán. Cuando se dice todas las cosas se refiere tanto al mundo material como el espiritual. Nuestra segunda pregunta: ¿cuáles son los dos beneficios recibidos por los creyentes? Punto 3. Los privilegios del cristiano. 1. Tiene herencia en Dios. Las palabras del verso 11 que dicen en él asimismo tuvimos herencia se han traducido de dos formas. Una es tal como se encuentra en la Reina Valera del 60 que dice tuvimos herencia. La otra, fuimos hechos herencia. La idea en la primera es que los creyentes reciben herencia y en la segunda, los creyentes son constituidos herencia. Si la idea de la segunda traducción es la que tenía Pablo en su mente al escribir esta carta, es mucho más significativa y profunda que la primera. Según la primera, el cristiano como hijo de Dios recibe ciertas bendiciones como herencia. De acuerdo con la segunda, es convertido en herencia de Dios, esto es, en el tesoro más grande que Dios puede tener. Según Pablo, este tesoro es la iglesia integrada por judíos y gentiles. Lacey, otro comentarista, nos dice: algunos quieren traducir la expresión como si tuviéramos nosotros herencia en Dios, pero está más en armonía con las Escrituras según se expresa en el Antiguo Testamento. Es decir, que el pueblo de Dios es la herencia de Él. Esto es, en Cristo Jesús los cristianos han llegado a ser la herencia de Dios. La palabra herencia aquí es sinónimo de propiedad y pueblo. En Cristo Jesús los creyentes vienen a ser propiedad exclusiva y como tal vienen a ser su propiedad exclusiva y como tal su pueblo o nación. Esta verdad la comunica Pablo en varios pasajes de sus cartas, por ejemplo en 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque por precio fuiste comprados, nos dice 1 Corintios 7:23. Pero uno de los textos que presenta la idea más completa es 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, un pueblo para ser patrimonio de Dios. Ahora, según el verso 12, por medio de la salvación, los creyentes se convierten en la causa por la que Dios debe ser glorificado. Una, por su acto redentor, que a su vez convierte a los redimidos en adoradores por el beneficio recibido. Apocalipsis 5, del 8 al 10. B. Es sellado con el Espíritu Santo. El verso 13 comienza diciéndonos, en él también vosotros. Vamos a dar una explicación para ver por qué Pablo comenzó diciendo esta frase. Los judíos tenían la idea de que la salvación era únicamente para ellos por ser el pueblo escogido. Esta idea era tan fuerte que aún en la iglesia primitiva había muchos que limitaban la predicación del evangelio solo a los judíos. Pedro fue uno de ellos y fue necesario que el Señor le diera una visión para convencerlo de que la salvación era también para los gentiles. Hechos 10 del 9 al 16 y los versos 34 y 35 también. Y cuando él, convencido por el Señor, le predica a los gentiles en casa de Cornelio, muchos líderes de la iglesia, incluyendo los apóstoles, le reclamaban por haberlo hecho. Hechos 11 del 1 al 3. Pedro, en respuesta
les cuenta la visión y lo que sucedió en la casa de Cornelio mientras predicaba, a lo que ellos exclamaron: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 11:18. Debido a lo delicado del tema, los miembros de la iglesia de Jerusalén decidieron hacer la siguiente concesión: los gentiles pueden ser salvos, con la condición que guarden la ley. Este fue el tema principal del concilio en Jerusalén en Hechos 15, donde gracias a la participación de Pedro, Bernabé, Pablo y Jacob se aclara que el evangelio era también para los gentiles y no necesitaban hacerse seguidores del judaísmo ni guardar la ley de Moisés para ser salvos. Continúo con el verso 13. Es con esta condición que Pablo les dice, vuelvo a retomar la frase, en él también vosotros, de manera que para el apóstol la iglesia es el nuevo Israel integrado por judíos y gentiles. En el capítulo 2 de Efesios desarrolla este tema de manera más amplia, mostrando que Dios en su misericordia hizo dos pueblos, judíos y gentiles, en uno, que es la iglesia. Efesios 2:14. Continuamos en el verso 13 que dice: es necesario que los gentiles hicieran dos cosas. Una, haber oído la palabra de verdad, esto es el evangelio, y dos, haber creído en Cristo. La necesidad de oír y creer la expone Pablo en otros pasajes de sus cartas, como en Romanos 10:14. Como fruto de haber oído y creído, los gentiles, al igual que los judíos que se habían convertido, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de la salvación. Verso 14 nos dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por eso más adelante les dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30 y 2 de Corintios 1:22. Pregunta: ¿cuál es la garantía de la salvación o de nuestra salvación? Reflexión. La carta a los Efesios es una de las cartas escritas por el apóstol Pablo en su encarcelamiento en Roma entre los años 61 a 63 después de Cristo. Uno de los temas más sobresalientes de esta carta, si no el más, es la iglesia, en su origen, identidad, misión y destino. Según el prólogo de la carta, el origen de la iglesia se encuentra en los planes inescrutables de Dios, los cuales fueron un misterio hasta ser revelados por medio de Jesucristo. También nos señala 7 acciones de parte de Dios en Cristo para beneficio de nosotros los creyentes. 1. Nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos hizo aceptos, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Nos dio herencia y nos convirtió en herencia y nos selló con el Espíritu Santo. Por eso en nuestra invitación te cito Romanos 8:9, que nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. La prueba más contundente que uno es salvo es que posee el Espíritu Santo. Y esto nos hace parte de ser miembro de la iglesia. Este es el sello de Dios en el creyente, que garantiza que somos propiedad suya y que somos poseedores de la eterna salvación. Para la próxima semana veremos la oración de Pablo a favor de los Efesios.